Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y se nos hacía una pregunta, hermanos, de quién quisiera que ya viniera nuestro Salvador. Y muchas veces pues hay que meditar en lo que se nos pregunta y, como decía el apóstol Pablo, hacernos un autoexamen. Y creemos siempre, hermanos, que va a ser por las misericordias de nuestro Dios que hemos de alcanzar la salvación. Pero eso no descarta que nosotros pongamos de nuestra parte para que eso también se lleve a cabo. Mucha gente, hermanos, no quiere obedecer al llamamiento de nuestro Dios. La venida del Mesías se acerca, hermanos, pero viene con un propósito muy grande. Se podría decir dos propósitos muy grandes. Una, para que los muertos en Cristo resuciten, pero otra para que haya condenación también eterna, hermanos. Dependiendo de lo que nosotros quieramos, vamos a obtener. Sabemos que se nos ha estado diciendo, hermanos, que la venida de nuestro Salvador, ¿cómo es que va a ser? Va a ser audible, va a ser visible y va a ser literal como Él va a venir. Se nos ha estado enseñando que muchas denominaciones han estado enseñando erróneamente, hermanos. Unas ponen fechas para la venida del Salvador. Han fallado. Otras dicen que ya está reinando silenciosamente. Y si nosotros pusimos atención a ese canto último, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la venida del Mesías va a ser algo extraordinario, hermanos. Va a ser algo grandioso, va a ser algo que lo vamos a poder ver. ¿Y cómo sabemos eso, hermanos? Vamos a leer Hechos, capítulo 1, para empezar, hermanos. El libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a ir leyendo, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Versículo del 9 al 11. Dice así, hermanos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Vemos cómo esos dos varones, hermanos, les advierten a los hijos de Dios, a los apóstoles, y ellos los ángeles les hacen saber y les dicen: así como ustedes han visto cómo el Señor fue levantado, así mismo va a ser su venida. Así mismo lo van a ver venir. Y es donde siempre nosotros tenemos que tener esa confianza en la Escritura, hermanos, de que así como se les dijo a esos apóstoles,
también la Escritura es para nosotros. Y así, hermanos, va a ser como dijo la Escritura. Así como el Señor fue tomado, así va a regresar en las nubes, con poder y con gloria. Voy a ir avanzando rápido, hermanos, lo más que pueda. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Otra forma de cómo es que va a venir el Señor. Capítulo 1, verso 7. Dice así, hermanos: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Bueno, otro punto de apoyo, hermanos, que así va a ser. Dice, y todo ojo lo verá. Por eso les decía que va a ser algo visible, hermanos, que no se va a poder esconder. Todo lo vamos a ver. No hay forma de que alguien diga no lo vi, no. Todo lo vamos a poder ver, lo vamos a visualizar. Otra forma es Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 25 al 30. Dice así, hermanos: He aquí, os lo he dicho antes, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si usted ha puesto atención a las tres lecturas, hermanos, las tres hablan de cómo el Señor Jesús va a venir. Dice que como el relámpago va a ser visible, hermanos. Un relámpago causa una luz grande, pero no solo una luz. Usted ha sentido un relámpago fuerte, hermanos, que cómo es que hasta se cimbra la tierra a veces, que nos da miedo cuando pasa eso, que relámpago tras relámpago y la tierra se cimbra y parece que se moviera. Muchas veces nos causa temor eso. Pues así va a ser la venida del Hijo de Dios, hermanos. Algo grandioso, algo glorioso. Y yo sé que en este punto, hermanos, no nos vamos a dejar engañar por otras denominaciones que enseñan diferente. No a la iglesia de Dios, sino a la palabra de Dios, que es algo perverso, que se esté enseñando, que se esté distorsionando la palabra de Dios, hermanos. Hay grande consecuencia para todos los que hagamos eso, que distorsionemos la palabra de nuestro Dios. Por eso a Timoteo Pablo le decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué esa advertencia de Pablo a Timoteo, hermanos? ¿Pablo ya era un anciano o era un joven? Era un joven. Entonces, que los jóvenes, hermanos, muchas veces
pueden caer en querer enseñar cosas diferentes a la doctrina de nuestro Dios. No solamente los jóvenes, aún nosotros los viejos, a lo mejor, hermano, también. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque esa doctrina que nosotros expresamos de aquí para allá tiene una consecuencia en cada uno de los que nos oyen. Muchas veces, hermano, decía el apóstol Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de qué enseñamos, de no querer agradar a los hombres para ganar su aprobamiento, su amistad. No, hermanos. Porque el día que eso hagamos, Pablo está diciendo, hemos dejado de ser siervos de Jesucristo. Miren, hermanos, ¿cómo va a ser la venida de nuestro Señor? ¿Qué va a anteceder a eso? San Mateo capítulo 24, hermanos. Versículo 35 al 42. Fíjense bien, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta aquel día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nosotros sabemos cómo va a venir el Señor, hermanos. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero de su venida sabemos cómo es que Él va a venir. Pero acá se nos advierte algo, hermanos. Y yo siempre he dicho, esto es para la iglesia. Y dice que como en los tiempos de Noé, hermanos, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque en los tiempos de Noé, antes que viniera el diluvio, dice, se daban en casamiento, estaban casando. Ahora entonces, ¿será malo que los hombres se casen? ¿O que yo dé a mi hija en casamiento? ¿O que alguien dé a su hijo en casamiento? ¿Eso es lo malo, hermanos? ¿Es malo? Claro que no. Es parte de la vida. Pero entonces, ¿por qué Dios lo pone en esa forma? ¿En dónde está el mal? Dice, y no conocieron, dice el 39, hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay muchas cosas, hermanos, que a nosotros nos roban la atención, nos pierden del camino, de la venida del Hijo de Dios. Muchas cosas que nos hacen que nosotros no estemos atentos a la venida del Señor.
Puede ser mi esposo, puede ser mi esposa, pueden ser mis hijos, puede ser mi trabajo, puede ser mi afán de tener cosas. Porque en ese tiempo también Noé les predicaba y les decía, miren, va a venir un diluvio. Y va a venir un diluvio. Y la gente que decía, no, está loco. ¿Cómo va a venir un diluvio? Y él les decía, 120 años, hermanos. Nosotros a lo mejor acá, el más grande de edad que ha conocido la doctrina, a lo mejor tiene 70, 80. Pero a ellos se les predicó 120 años, hermanos. Pero dice que no entendieron, no hicieron caso a la advertencia de Dios. Pero como Dios es grande en misericordia, pues los perdonó, hermanos. Los dejó entrar después al arca que subió el agua. No, hermanos. Dice que Dios barrió con todo, hasta con los animales, que no tenían culpa. Y así, muchas veces Dios nos habla y habla y habla. Y pareciera que muchas veces nosotros ignoramos la voz de Dios. Y no queremos cambiar nuestras vidas. Nosotros decimos, con esto ya está bien. Pero nosotros no somos Dios para decidir si lo que yo estoy haciendo ya está bien, con eso basta para obtener la vida eterna, o me tengo que esforzar más. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos, hermanos. Cada día que pasa, cada día que nos acercamos más a la vida eterna o a la muerte eterna, hermanos. Son dos cosas, dos caminos. Por eso nos damos cuenta, hermanos, versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Y de ahí sale la doctrina, ¿cómo se llama, hermanos? Del rapto, ¿verdad, hermanos? De ahí sale esa famosa doctrina del rapto. ¿Ya ven, hermanos? Cuando usted venga y esté junto a su esposa y vea que ya no está su esposa y usted se quedó ahí, es que el Señor ya se la llevó. ¿Por qué dice que una será dejada y otra será tomada entonces, hermanos? ¿Cómo irá a hacer eso? Usted sí se acuerda de las parábolas de las 10 vírgenes, ¿verdad, hermana? Pienso que sí la ha leído. Y dice que 10 vírgenes eran, ¿qué, hermanas? O hermanos. 5 prudentes y 5 fatuas. Fatuas es sin entendimiento. Descuidadas también. Gracias, hermano. 5 prudentes y 5 fatuas. Pero las 5 tenían lámpara, ¿verdad, hermanos? Y las 5 tenían aceite. Las 10 tenían aceite. Gracias, hermanos. Hábleme duro, hermana. Ok, hermanos. Las 10 tenían lámparas y las 10 tenían aceite. ¿Verdad, hermanos? Unas tenían menos y otras tenían más. Las prudentes tenían más. Extra. Tenían, o sea, mucho más de lo que se debe de tener.
Pero las otras pensaron, con esto vamos a hacerla, ¿verdad? Con eso es suficiente. Pero dice que como tardó el novio para venir, hermanos, se iban quedando sin aceite. Y entonces las fatuas les dijeron a las prudentes, préstenos aceite. Pero la respuesta de las prudentes fue, no, vayan y compren mejor. No sea que nos haga falta al final a las 2, vayan. Y dice que ellas fueron, hermanos. Y en lo que fueron y regresaron, ¿qué creen? Había venido el esposo, hermanos. Y la puerta fue cerrada. Y las fatuas agarraron y ábrenos, ¿verdad? Pero la contestación del esposo fue, no las conozco. ¿Qué quiere decir entonces? Que una será tomada y otra será dejada, hermanos. Muchos de nosotros a lo mejor vamos a caer en ese descuido de pensar que ya con lo que tenemos es suficiente. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que a lo mejor nos va a tocar quedarnos, hermanos. A lo mejor no nos vamos a ir. No. Se oye bonito cuando llueve, hermanos. Se siente el poder de Dios cuando llueve. Se ve la hermosura de nuestro Dios. Y ¿quién quisiera quedarse, hermanos? ¿Quién de nosotros quisiera quedar fuera? ¿No nos gustaría ser de las prudentes? Tenemos que serlo, hermanos, porque el fin está cerquita, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos como la gente de afuera, pues, ni pasa nada, ni algo grande para que veamos que sí, el Señor ya viene. Y nos confiamos, hermanos, y seguimos en esa rebeldía muchas veces, haciendo lo que le gusta a la carne, pero no haciendo lo que le agrada al Espíritu, hermanos. Y es donde nosotros tenemos el riesgo del que está a mi lado pueda ser tomado y yo dejado entonces, hermanos. A veces no entendemos. Nos confiamos tanto en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría, hermanos, que corremos el peligro de estar fuera. ¿Cómo era el tiempo de Noé también, hermanos? Génesis capítulo 6, vamos a ver. ¿Cómo es que estaba el tiempo de Noé? Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, hermanos. Versículo 5, primero. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De ahí nos vamos a saltar al 11 y 12, hermanos. Y dice, y corrompióse la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Así estaba en el tiempo de Noé. Y habrá mucho cambio entre el tiempo del Noé y el tiempo de ahora. ¿Cuál es el designio del corazón ahora, hermanos, del hombre? ¿Hacer el bien? Seguimos igual, hermano. Nuestro designio es hacer el mal, caminar en el mal. Eso muchas veces nos gusta. Y lo más triste a veces es que ya conociendo la voluntad de Dios, seguimos caminando en ese mal. Nosotros fuimos llamados a ser salvos, a resucitar en el día postrero. A eso fuimos llamados nosotros. Cuando venga el Mesías, el Salvador de este mundo, y escuchemos la voz de Él, podamos ser levantados, hermanos. Eso es el plan de Dios. Ese es el deseo de Dios. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Él nos resucite en el día postrero y nos podamos levantar. Pero Él ya hizo la más grande, la parte más, la parte más grande Él ya la hizo, hermanos, que fue morir por nosotros. Ahora Él espera de nosotros que hagamos nuestra parte. Porque Él no puede hacer nuestra parte por nosotros, hermanos. Eso es individual de cada quien que quiera hacer su parte para que podamos ser resucitados en el último día, hermanos. Vemos cómo toda carne está corrompida, hermanos, pero a causa, y le decía que no es diferente a los días de hoy. Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver cómo no es diferente, hermanos. No es diferente a lo que vivimos ahora. Estamos casi igual, o peor a lo mejor. Antes de la venida del Señor, todo esto va a tener que acontecer, hermanos, dice capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Dice así: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense bien cómo empieza el segundo versículo, hermanos, y cómo acaba el cuarto también. Que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Toda esta lista, hermanos, Dios la ha puesto. Pero ¿en dónde está el peligro? ¿Que no siempre ha visto gente así? Desde que pecó Eva y Adán hasta el día de hoy, siempre ha visto gente así, vanagloriosa. ¿Dónde está el peligro, hermanos, entonces?
Y versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a esto se evita. El peligro está, hermanos, en que esos hombres van a estar entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos está esto. Por eso dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. En otras versiones dice, mas negando la fe, y a estos evita. Hombres vanagloriosos, amadores más de los deleites que de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Estos tiempos son peligrosos porque dentro de la misma iglesia va a estar eso. Ahora, ¿cómo hacemos, hermanos, para descubrir eso? Y vuelvo a repetir, por eso se le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es doctrina, hermanos? La enseñanza. Yo tengo que tener cuidado de qué enseño, hermanos. Yo los enseño a rebelarse contra la voluntad de Dios. Tengo que tener cuidado. Porque yo entonces estaría buscando mi gloria y no la de Dios. Si yo a usted le aconsejo, esto no está tan mal, esto tampoco está tan mal. Yo estoy usando mi razonamiento, mi pensamiento. Le estoy diciendo a Dios, espérate tantito a un lado, déjame poner mi pensamiento. Yo soy un vanaglorioso, hermanos, que creo que soy más que Dios, o conozco igual que Dios. No, hermanos, Dios nos libre de creer eso en nosotros. Nosotros somos siervos de Dios. Y un siervo de Dios está para obedecer, no para poner sus yo creo, su yo pienso, no. Está para obedecer. Por eso es que esta palabra ya está escrita, para que con esta se redarguya, se exhorte y se enseñe. No hay otra forma, hermanos. No busquemos otras formas de traer a la iglesia, como hacen otras iglesias, que por mantener a sus congregantes les traen cualquier tipo de cosas, menos la doctrina de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ver cómo la iglesia se va a mantener más feliz, más contenta, que sea más animosa. ¿Qué tal si les traemos, en lugar de 45 minutos de prédica, les ponemos 20, para que no se aburran? Pero les vamos a poner 3 dinámicas. Hermanos, todos nosotros los que predicamos tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando queramos reemplazar la palabra de nuestro Dios por cualquier otra cosa que creamos que va a ser más eficaz. Si la palabra de Dios, hermanos, no puede hacer alegre el corazón del hombre, no puede cambiar el corazón del hombre, créanme que no hay otra cosa que pueda hacerlo. No hay. Usted inténtelo y va a ser avergonzado, hermanos, porque la que tiene el poder para cambiar es la palabra de Dios, no cualquier otro libro que usted lea, hermanos, porque esto es la inspiración del Dios vivo. Esto es lo que nos puede sanar, tanto el alma. Nosotros, créanme, hermanos, si creyéramos a los dichos de Dios, nuestros pies estuvieran bien firmes en Él.
Pero no, nosotros queremos buscar otras cosas para mantener a la grey a veces que esté aquí, que no se vaya. Pero lo único que vamos a hacer son congregantes, pero no almas salvas para Cristo, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, porque fíjense lo que dice el versículo 8 de ahí mismo, hermanos. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe. Cuando yo digo no, esto de la palabra de Dios no funciona, hermanos, mejor esto. Yo resisto a la voluntad de Dios, yo resisto a la verdad de Dios. Pongo mis propias filosofías, mis propios argumentos. Y si te hace prosperar una iglesia será por un corto tiempo, hermanos. Y después verá los resultados. No hay nada como la palabra de Dios que dice que es viva y eficaz. Eficaz. Cuando algo es eficaz, hermanos, ¿verdad que usted no lo quiere cambiar? Cuando usted se siente mal y dicen, mira, esta medicina es eficaz, tómatela. Usted se la toma. Y después dicen, toma, no, esta me ha servido bien, esta es la que yo deseo, esta es la que yo quiero. Así es la palabra de Dios, viva y eficaz, hermano. Primero, muchas veces nos hiere, cuando entra la espada nos hiere. Pero lo bonito es cuando nos vamos recuperando, hermanos. Nos va sanando la herida y entonces vamos sintiendo alivio y entonces podemos decir, sí soy un hijo de Dios. Fíjense, hermanos, Jesús tuvo que aguantar eso. San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7, versículos, primero el 7. Vamos a ver qué dice. San Juan, capítulo 7, verso 7, dice así, hermanos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. 16 al 18, hermanos, dice así. Respondiéndole Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Los fariseos siempre tenían contienda con el Señor. Y Él les dice bien claro, miren, yo no traigo argumentos míos. Yo no traigo nada de mí. Yo no les voy a decir nada de mí. Lo que yo traigo es del que me envió. Es de Dios. Si ustedes, ahí está, hermanos, si ustedes quieren hacer la voluntad de Él, del que me envió, ustedes verán, comprobarán si la doctrina es mía o es el que me envió. Dice, yo no busco mi gloria, yo solo busco la gloria del que me envió. ¿Cómo usted va a comprobar, hermana, hermano, que es la voluntad de Dios?
¿Cómo vamos a comprobar que lo que está diciendo el que está aquí parado es voluntad de Dios? ¿Saben por qué muchas veces no sabemos si es voluntad de Dios o no? Y por eso muchas veces decimos, es que el ministro lo dijo, el hermano lo dijo. ¿Pero usted ya lo leyó, hermana? No, pero es que si él lo dijo, hermano, ni modo que nos mienta. Y Pablo está advirtiendo. Y Pablo venía advirtiendo, hermanos, y él decía también, así como se levantaron falsos profetas en el pueblo, así se levantarán falsos profetas y falsos maestros en este tiempo también, hermanos. Porque es necesario que cada que se expresa la voluntad de Dios de aquí para allá, usted ojee su escritura, hermanos. Porque solamente así usted va a comprobar si esto que se está diciendo de aquí para allá es voluntad de Dios o si nomás fue idea del hermano. Pero como en los tiempos de Noé, en lugar de agarrar la escritura, pues mejor la novela, ¿no, hermanos? A los que nos gusta el fútbol, pues mejor un partidito de fútbol hay que vernos. A los que les gusta ir de shopping, mejor vamos a la tienda. O a los que son amantes del trabajo, pues mejor vamos a trabajar. Ahí el sábado nos llenamos de energía, de baterías de nuevo. Como en los días de Noé, hermanos, así va a ser el tiempo en nosotros. Dios nos va a agarrar desprevenidos. Dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. ¿A qué horas irá a venir el ladrón, hermanos, en la noche? ¿A las 10, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana? ¿Cuándo irá a venir? ¿A qué horas irá a venir? Si supiéramos, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Quién tiene pistola en su casa, hermanos? Hermano Amador dice que tiene pistola, una ahí. Estaría dispuesto, estaría alerta, hermano, ahí. No dejaría entrar al ladrón, ¿verdad, hermanos? Ya se le avisó, va a venir a las 10. Entonces usted estaría preparado para cuidar a su familia y no dejar que entrara el ladrón. Pero como no vamos a saber, eso es lo bonito de Dios, que no nos dio ni día ni hora, hermanos. Pero en su misericordia nos dio cosas visibles que se están cumpliendo, de que casi su venida ya está cerca, hermanos. Terremotos. ¿Quién ha visto terremotos últimamente más seguido? ¿Quién ha visto inundaciones en otros países? ¿Quién ha visto sequías en otros países? Yo les aseguro que todos nosotros lo hemos visto, hermanos. Pero ¿hemos hecho caso a esas señales? ¿O pensamos como la gente de afuera? Es por el cambio climático. ¿Cuál es nuestra idea, hermano? Porque a veces somos bien de ciencia nosotros. Créanme que muchas veces, hermano, nosotros pasamos por alto todo eso. No nos interesa. Pues está lloviendo. Pues es natural. Es que se están deshaciendo los polos allá en Alaska y por eso pues tiene que venir todo eso. No, hermanos, no se equivoque. Dios dijo cómo va a destruir y cómo va a venir todas estas cosas paso a paso, hermano. Así que si esto está sucediendo es porque Dios está permitiendo que vengan estas cosas. Así que tengamos cuidado y estemos atentos a las señales de los tiempos. Porque no sea, hermanos, que venga el ladrón y nos halle desprevenidos, nos despoje
y nos deje sin nada. Mateo capítulo 25, hermanos. Mateo capítulo 25. Versículo 31 al 33, hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Cuando él venga, hermanos, les dije, él va a traer resurrección. Todos aquellos que hagan hecho su voluntad. Pero también va a traer juicio. Y dice que ahí será la separación, hermanos. Los que hicieron el bien, ¿a dónde? A mano derecha. Y los cabritos, los que no quisieron entender, obedecer a la voz de Dios, mano izquierda, hermanos. Y en una versión usan dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ver otro pasaje, San Juan capítulo 5. Ya casi vamos a ir acabando, hermanos. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Así que cualquiera, hermanos, cualquiera que sea nuestra decisión, nosotros, nuestro Dios, en su bondad, en su misericordia, nos ha dado el libre albedrío. Usted decide qué quiere. Yo no puedo decidir por mi familia no puede decidir por mí. Yo no puedo decidir por usted, usted no puede decidir por mí. No, esto es, cada quien va a decidir lo que quiere. Las sentencias están dadas, hermanos. Y muchas veces, a lo mejor se usa la expresión, hermanos, los hermanos nos quieren espantar con todo esto, ¿eh? No, hermanos. Dios lo sabe. Que no es para espantarlos, sino para que haya reflexión en ustedes, en mí, para alcanzar esa vida eterna.
Primera de Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versos 16 al 24, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16 al versículo 24. Dice así, hermanos: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los ha llamado, el cual también lo hará. Esto no es para entristecer a nadie, hermanos. Esto es para que nuestro gozo en Dios esté firme, siempre orando como buenos hijos de Dios, siempre dándole gracias a Dios por todas sus bondades y misericordias que tiene para con nosotros. Dios nos hace un pedido y nos dice: apartaos de toda especie de mal. Versículo 23 dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor Jesús. Así que, hermanos, recuerde siempre, Cristo viene como ladrón en la noche. No sabemos el día, no sabemos la hora, así que hay que mantenernos firmes, orando, vigilando y cuidando cuerpo, alma y espíritu, para que cuando Él venga y con esa voz potente nos llame, podamos decir: heme aquí. Hermanos, paz a vosotros.